Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto verlos conectados y participando. Es también un placer para la asociación presentar esta clase con el tema Inconstitucionalidad ISAI Ciudad de México a través de la abogada Sonia Hernández, quien es licenciada, especialista y tesista de la Maestría de Derecho, con experiencia en la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, presidenta del capítulo Fortuna en Business Network International y capacitadora de fondos de desarrollo social. Gracias, abogada, por estar con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Déjenme ver si puedo compartir pantalla. Mm, ¿Están viendo? Dice inconstitucionalidad. A ver. Sí, mm, Aquí está. Ya, sí, sí ven completo mi pantalla, inconstitucionalidad. ISAI así en la es. Ciudad de México, ¿sí? ¿Se Sí, movió? Es que la vez pasada no se movía. Sí ven, acabo de cambiar la pantalla, ¿sí? ahí muy bien, sí, ahí. Sí, lo único que quiero saber es si se está cambiando, si sí se está moviendo la Sí, sí se está diapositiva. moviendo. Perfecto, Sí, ya era lo único que quería saber. Bueno, pues muchísimas gracias el día de hoy por darse este tiempo para poder platicar ese tema tan interesante, el de inconstitucionalidad de ISAI en la Ciudad de México. Es un poco particular para mí poder trabajar o poder presentarles el día de hoy la presentación a través de Meet. No los veo, pero por favor, vamos a platicar ese tema que resulta de mucho interés para las personas que, por ejemplo, como ustedes que están en la asociación. Y bueno, ¿cuáles son los acuerdos para poder tener una sesión que sea mucho más sencilla, mucho más ágil? Es que por favor tengan el micrófono apagado, de ser posible la cámara prendida. Yo sé que no es posible para todos, pero bueno, a quien les sea posible, tenganla prendida. Y bueno, vamos a poner al final, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para poder resolver cualquier problema o cualquier duda que tengan al respecto. Y bueno, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Es poder conocer las implicaciones de la inconstitucionalidad del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México. El impuesto sobre adquisición de inmuebles, o como lo conocemos, el ISAI, o bien en algunos estados también se conoce como el ISABI. En este caso vamos a ver exclusivamente del pago o del ISAI o del impuesto sobre adquisición de inmuebles que aplica en la Ciudad de México y que en este momento se encuentra vigente. Así que vamos a poner cuáles son las implicaciones jurídicas y económicas de que este impuesto haya sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ¿cuál es el temario? Primero vamos a poder entender qué es el ISAI, a qué se refiere este impuesto. El segundo, ¿qué personas son las que se encuentran obligadas a pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles? Como tercer punto, vamos a ver cuándo se paga el ISAI. Seguramente aquí todas las personas ya estamos familiarizadas con ese proceso, pero bueno, es importante poderlo mencionar. Y también les quiero hablar de una reducción del 50% que existe en este momento para ciertos casos en específicos en la Ciudad de México. Y bueno, cuál es la situación jurídica y actual en este momento del impuesto sobre adquisición de inmuebles. A qué se refiere a las tarifas de este impuesto y bueno, específicamente ahora sí, cuál es la inconstitucionalidad, cuál es la razón por la cual la Suprema Corte consideró que el impuesto no es acorde a la Constitución y cuáles son las implicaciones jurídicas. Así que este temario es muy ambicioso, lo vamos a ver rápidamente para poder disipar cualquier duda. Y bueno, ahora sí vamos a platicar. ¿Qué es el impuesto sobre adquisición de inmuebles? Bueno, es un impuesto local. ¿Qué quiere decir? Que cada estado, en este caso la Ciudad de México, va a tener tiene la facultad de poder establecer este impuesto, el cual se encuentra establecido o reconocido más bien la facultad de la Ciudad de México y de todos los impuestos, de todos los estados, de poder de crear contribuciones de carácter local. En este caso se encuentra reconocido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que nosotros o todas las personas sabemos que es el ordenamiento máximo que rige a que rige a nuestro país. Y bueno, ¿en qué momento se genera? Seguramente ya sabemos que este impuesto se genera cuando un bien inmueble pasa a otro dueño. Esta es la razón o este es el acto que genera el pago o que genera el impuesto
para poder, por la adquisición del inmueble. Entonces, cuando se genera un bien inmueble y este pasa a otro dueño. Para que se pueda generar, es necesario pagarlo, porque si no se paga este impuesto, simple y sencillamente no lo vamos a poder registrar a nombre de la persona que lo adquiere, y de esta manera pues no vamos a poder dar certeza jurídica acerca del patrimonio de la persona que está comprando un inmueble. Entonces, en este caso, quien paga el impuesto es la persona que lo está comprando. Entonces, es necesario poder pagarlo, y de otra manera no lo vamos a poder registrar. Y bueno, el monto, como sabemos, seguramente, o por lo que hasta donde sé, es que no solamente se venden inmuebles en la Ciudad de México, sino en varios estados, y seguramente estaremos familiarizados con que el monto cambia de acuerdo a cada estado. Más o menos el porcentaje lo vamos a ver, pero sí cambia entre uno y otro. Y bueno, hemos escuchado el nombre del impuesto como el ISAI, el ISABI, que es el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, o el impuesto por traslado de dominio, pero en general estamos hablando del mismo impuesto, solamente que cada uno de los estados le pone un nombre distinto. En el caso de la Ciudad de México es el impuesto sobre adquisición de inmuebles. Y bueno, alrededor de todo el país tenemos un porcentaje del ISAI, independientemente del nombre que éste reciba, puede ser desde el 0.2% hasta el 6% del valor del inmueble. Entonces, si se dan cuenta, es un parámetro bastante alto en relación a lo que se podría pagar en cada uno de los estados. Por ejemplo, uno de los estados que paga muchísimo menos impuesto, pues es Yucatán. Y así nos vamos a ir, e incluso uno de los que cobran más altos el impuesto sobre adquisición de inmuebles, no es de extrañarse, es en la Ciudad de México. Entonces, tendremos que revisar el caso particular de cada uno de los estados, cuál es el porcentaje específico que se paga por este impuesto. Y bueno, ¿quién debe de pagar el ISAI? Ya lo platicamos, ya señalamos que en el caso de quién debe de pagar el impuesto es aquella persona que compra un inmueble. Forzosamente tendría que comprar el inmueble para poder tener que pagar este impuesto, o incluso aquellas personas que adquieren, ya sea a título de compra o incluso con motivo de otra razón, pero que adquieran el inmueble y que se vaya a hacer el traslado de dominio. Estas personas son las que se encuentran obligadas al pago del impuesto. Eso no hay que perderlo de vista, porque estas personas son las que se encuentran obligadas a pagar el impuesto. Y bueno, ¿cuándo se paga el ISAI? Es muy sencillo. Tenemos, a partir de que se genera la compra, tenemos hasta 15 días para poder generar el ISAI. Bueno, más bien se genera, una vez que se lleva a cabo la enajenación, se tiene que realizar el pago del ISAI, porque de otra manera, si no realizamos el pago ante el notario, simple y sencillamente, como ya lo mencionamos, no lo vamos a poder registrar en la Secretaría de Administración y Finanzas, en este caso del Gobierno de la Ciudad de México, lo cual pues nos va a traer complicaciones, pues justamente no le vamos a dar certeza jurídica a nuestro patrimonio. Y nosotros, como asesores en temas de venta de inmuebles o de compra, es muy importante darle de certeza jurídica a nuestros clientes en relación al pago del impuesto, y obviamente que sobre todo cuidar el patrimonio de esta compra. Y bueno, les quiero platicar algo que es muy importante. Seguramente hemos escuchado hablar acerca de conceptos como el de reducción. En este caso, derivado de que justamente hay vicios de constitucionalidad en el impuesto sobre adquisición de inmuebles, es que en la Gaceta salió una reducción del 50% del impuesto sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México en el transitorio sexto. Yo les recomiendo que le pongan mucha atención a este transitorio, y que si su notario en todo caso no lo está considerando, pues que le hagan mención a la existencia del transitorio sexto, ya que vamos a poder reducir el 50% del caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles. En algunos casos resulta muchísimo mejor el poder aplicar para esta reducción. Les voy a poner los ejemplos. Por ejemplo, en el caso que haya un traspaso por herencia. Recuerden que el impuesto sobre adquisición de inmuebles, como platicamos, es por la adquisición del inmueble. No importa que sea a través de compra-venta, sino incluso que también el traspaso sea a través de una herencia. Entonces, cuando sea un traspaso por herencia, ¿cuál es el supuesto en el cual nos van a poder reducir el 50% del monto que se tiene que pagar? Bueno, que no exceda de 27,185 veces el salario valor diario de la unidad de medida y actualización, que aproximadamente son 2 millones. Entonces, si nuestros clientes reciben una herencia por 2 millones y se lleva a cabo la adjudicación, entonces podremos gozar de esta reducción del 50% en la Ciudad de México.
tiene que cumplir con ciertos requisitos, que esta adjudicación se haga dentro de los 5 años al fallecimiento. Si se hace después, ya no estaríamos en el supuesto de la reducción del 50%, entonces es muy importante poder hacerlo, poder llevar a cabo esta adjudicación dentro de este periodo de 5 años. Y también en el otro supuesto en el cual se puede hacer es cuando se adjudique a favor del cónyuge, del concubino, de los descendientes y ascendientes en primer grado. ¿Qué quiere decir los descendientes? Pues pueden ser nuestros hijos o hijas o incluso ascendientes en primer grado, que podrían ser nuestros padres. Entonces, pongamos mucha atención en este caso a la reducción del 50% que nos está estableciendo el transitorio sexto. Recuerden, está publicado en la Gaceta para poder ser parte o para poder aprovechar este beneficio de la reducción del 50%. No necesita declaración, no necesita absolutamente nada, solamente solicitar y ubicarnos en estos supuestos. Si no nos ubicamos en estos supuestos, no vamos a poder gozar de este porcentaje de la reducción del 50%. Y bueno, ya que platicamos un poquito de lo que es el ISAI, vamos a entrar en materia de qué manera se encuentra regulado en la Ciudad de México. Como ustedes saben, todo lo que tenga que ver con contribuciones en la Ciudad de México se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Y en este caso, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, que para que exista un impuesto, para que sea legal, tiene que estar regulado o establecido en la ley. En este caso, se encuentra establecido en el artículo 112 del Código Fiscal de la Ciudad de México. ¿Qué dice este artículo? Bueno, dice que lo que ya hemos platicado de que están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, las personas físicas, las personas morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él y ubicados en la Ciudad de México. Bueno, y así como los derechos relacionados. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros llevamos a cabo la adquisición de un inmueble ya, y no importa si somos personas físicas, como cualquiera de las personas que nos encontramos aquí, o bien una persona moral, que habitualmente la podemos entender como una empresa, siempre y cuando adquieran inmuebles, así sea el puro suelo o todas las construcciones adheridas a él, tendrán la obligación forzosamente de pagar el impuesto y son quienes se encuentran obligadas, que es lo que ya platicamos. Y entonces hasta aquí lo revisamos y vemos pues que en realidad no hay supuesto hasta ahorita que nos diga por qué es inconstitucional. Si yo estoy comprando un inmueble, lo justo o lo correcto es que yo pague un impuesto, y así es, pero vamos a ver más adelante de qué se trata. Estas son las tarifas que nos establece el artículo 113. ¿Qué quiere estas tarifas? Espero que las alcancen a ver, no sé si se ven muy chiquititas, pero si no, con gusto les comparto la presentación después si es que tienen alguna duda. Es que el impuesto se va a calcular aplicando estas tarifas sobre el valor total del inmueble, independientemente si se hace a valores unitarios o a valor comercial, es sobre el valor que se considere. Recordemos que tendrá que elegirse el que sea más alto, y bueno, en este caso, una vez elegido el método que se va a considerar, vamos a aplicar estas tarifas, vamos a ubicar a nuestro al valor de nuestro inmueble, y lo vamos a poder ubicar en alguno de los rangos para poder llevar a cabo el cálculo. Bueno, pues justamente estas tarifas fueron las que fueron declaradas inconstitucional porque no se consideran proporcionales y equitativas, y hasta ahorita me dirán, bueno, pues yo las veo, y si entonces hay un límite inferior de una cuota fija, no alcanzo a ver la inconstitucionalidad o no alcanzo a ver por qué está mal o cuál fue el criterio que consideró la Suprema Corte de Justicia para poder considerar como inconstitucional este artículo. Bueno, pues aquí les voy a leer lo que dice la jurisprudencia. Para poderles decir primero, la jurisprudencia es un criterio obligatorio que estableció la Suprema Corte, en el cual cuando nosotros nos defendamos forzosamente, tiene que aplicarse. Este criterio es creado por la Suprema Corte de Justicia, y ¿qué nos dice? Que el impuesto sobre adquisición de inmuebles en el artículo 113, que recuerden que es el que vimos con antelación, vigente en el 2020 y 2021. Quiero decirles, aquí es muy importante que aunque diga que es vigente en el 2020 y en el 2021,
no ha sido modificado estructuralmente el Código Fiscal. Entonces, este criterio sigue siendo aplicable aun cuando ya sea el 2023, o sea, el Código Fiscal vigente en el 2023. Bueno, este artículo 113 que contiene la tarifa, que fue la que vimos con antelación, para el cálculo del impuesto, viola el principio de proporcionalidad tributaria que está establecido en la Constitución Política, en el artículo 31, fracción cuarta, por las razones que considera para declararlo inconstitucional, es que viola el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Por qué? ¿Pero por qué considera que viola el principio de proporcional tributaria? Simple y sencillamente porque no existe progresividad en la tarifa que lleve a que las personas que están obligadas al pago del impuesto contribuyan de manera proporcional a su capacidad contributiva. Bueno, pues ¿esto qué quiere decir? Bueno, que el impuesto que se está calculando no refleja la capacidad de pago que yo tengo de impuesto. Y vamos a ver ahorita en un ejercicio que realice por qué. Pero bueno, es muy importante que consideren o que tengan en cuenta este criterio que es de carácter obligatorio para los juzgados de distrito. Así que si nosotros nos defendemos, tenemos la posibilidad o tenemos la posibilidad de poder defendernos y poder obtener una resolución favorable. Pero bueno, aquí les pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos un valor del inmueble, tenemos dos posibilidades. Aquí una de 1,402,500 pesos. Entonces, en este supuesto lo vamos a ubicar en el rango E, porque está dentro de 561,000 pesos a 1,402,000 pesos. Vamos a aplicar el proceso que marca la ley, es decir, vamos a hacer una resta entre el valor de mi inmueble y el límite inferior que es este, y el resultado me va a dar de 841,465 pesos. A este le voy a agregar, además de mi cuota fija, que es esto, le voy a aumentar el porcentaje que salió de este resultado y me da un total a pagar de ISAI de 61,000 pesos. Bueno, a lo mejor no está tan mal si consideramos el porcentaje de 1,402,000 a pagar el ISAI, pues en realidad no es tanto. Pero ¿qué pasa si me voy fíjense la diferencia, solamente son 100 pesos entre uno y otro? Estoy considerando el valor de mi inmueble de 1,402,600 pesos, es decir, 100 pesos más caro. Entonces, en este caso se ubica en el rango F, es decir, en esta aquí es donde se ubica. Aplicando el mismo procedimiento que apliqué en el supuesto anterior, el porcentaje a pagar es de 54,000 pesos. Es decir, que si tengo un inmueble 100 pesos más caro que otro, voy a pagar aproximadamente 7,000 pesos menos. Y estos son los ejemplos que estoy poniendo, pero seguramente hay muchos más en los cuales los podemos advertir. Ahora vámonos con un ejemplo de que nuestro inmueble cuesta 5,403,900 pesos. En este caso, aplicando el mismo cálculo, mi impuesto a pagar va a ser de 282,000 pesos. Pero si mi inmueble cuesta 100 pesos más caro, es decir, 5,404,000 pesos, entonces lo voy a ubicar en el rango H por el valor. Aplicando el mismo procedimiento, ahora el impuesto que voy a pagar por un inmueble 100 pesos más caro que el anterior va a ser de 256,000 pesos, es decir, aproximadamente 30,000 pesos menos que si saliera 100 pesos más barato, lo cual no es lógico, no sigue al principio de proporcionalidad con capacidad contributiva, porque si mi inmueble es más caro, lo lógico es que el ISAI que yo tenga que pagar sea mucho más oneroso. Ahora, si nos vamos con supuestos mucho más grandes, por ejemplo, en el caso de un inmueble de 25,950,000 pesos, el impuesto que yo voy a pagar va a ser de 1,494,000 pesos. Pero si mi impuesto, si el valor de
de mi inmueble es de 25,960 pesos, entonces, a pesar de que es más caro, fíjense, la diferencia es mínima, voy a pagar menos, es decir, 1,368,000 pesos, más de 100,000, menos, más bien menos de 100,000 pesos que este supuesto. Y entonces me dirán, bueno, sí es la diferencia, pero pues así tanto no es. Habrá quien me lo diga. Yo sinceramente creo que así hace un peso hace la diferencia, pero lo lógico es que si un inmueble es más caro, lo lógico es que se pague más y no solamente por un tema de lógica, sino porque así lo marca la ley. La ley y la Constitución, incluso los criterios del Poder Judicial, señalan que el impuesto tiene que ser proporcional a mi capacidad contributiva. Entonces, si mi capacidad contributiva o si mi capacidad de comprar un inmueble es mucho más alta o más alta que otra persona o que otro inmueble, entonces tengo el derecho de tener que pagar lo que es proporcional, lo cual no se puede establecer conforme a este procedimiento establecido en el artículo 113 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Este es el proceso que fue declarado inconstitucional. Y bueno, ahora me dirán, ¿y qué pasa? O sea, ya fue declarado inconstitucional y entonces, o sea, ¿automáticamente me lo van a hacer? No. Necesitamos defendernos. En materia tributaria o en materia fiscal, forzosamente nos tenemos que defender, de otra manera nos van a seguir aplicando la ley, porque no es de carácter obligatoria para la autoridad, pero sí es obligatoria para el Poder Judicial, en este caso para los juzgados de distrito. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿De qué manera nos vamos a defender? Bueno, el único mecanismo que nosotros tenemos en este momento a partir de la compra de un bien inmueble en la Ciudad de México es poder interponer un juicio de amparo indirecto. ¿Qué es esto? Este es un mecanismo o un medio de defensa que tenemos todas las personas que nos ubicamos en la Ciudad de México, en la cual le vamos a informar al juzgado de distrito que estamos siendo, que nuestros derechos humanos están siendo violentados por alguna razón, en este caso por la aplicación de un artículo que no es proporcional y que además ya existe un criterio de carácter obligatorio para ellos. Entonces, por eso es que venimos a defendernos a través de un juicio de amparo indirecto, o sea, nos vamos a defender. ¿Qué beneficios dirán? Bueno, o sea, ok, sí, yo interpongo mi juicio y ¿qué va a pasar? Porque es posible que lo gane, es posible que no. Bueno, los beneficios que podemos obtener es una devolución del 100% del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Esto es muy importante porque le podemos comentar a nuestros clientes que una vez que paguen el impuesto, forzosamente se tiene que pagar el impuesto. De repente me han tocado preguntas de, oye, y si no lo pago y me defiendo, no. Forzosamente para generar un acto tenemos la obligación de tener que pagar este impuesto, de otra manera no estaría afectando nuestra esfera jurídica, pero el beneficio que podemos obtener es que nos devuelvan el 100% e incluso más actualizaciones, porque si yo pagué hoy 100,000 pesos, no son los mismos que me van a devolver en un año o dos, que es lo que podría tardar el juicio en resolverse, porque lamentablemente los procesos pues no son tan rápidos como deberían. Pero bueno, un beneficio o un gran plus que podemos dar a nuestros clientes es la devolución del 100% de lo que se pagó de impuestos sobre adquisición de inmuebles en la Ciudad de México. Bueno, ¿cuándo puedo interponer el amparo? Porque también me ha pasado que me dicen, oye, pero yo compré un inmueble hace 2 años, ¿todavía puedo? No. Forzosamente, una vez que llevo a cabo la compra y que llevo a cabo el pago del impuesto, tengo 15 días solamente para interponer el medio de defensa, que en este caso es el juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ley nos marca que solamente contamos con cierto tiempo una vez que se generó el acto, que en este caso sería el pago del impuesto, para poder defendernos y poder hacer valer nuestros derechos. Entonces, esto es muy importante, que tenemos que considerar que cuando se lleve a cabo la adjudicación tenemos solamente 15 días para poderlo interponer, porque en otro supuesto, aun cuando haya un reconocimiento por parte del Poder Judicial en el cual nos diga que el impuesto es inconstitucional, se considerará como un acto consentido. Es decir, ¿cuál es el efecto de que sea un acto consentido? Bueno, que ya lo aceptamos y que aunque esté mal, estamos de acuerdo con él. Entonces, es muy importante poner atención en este plazo que tenemos de 15 días.
Y bueno, es un gusto para mí poder haberles platicado de este tema tan interesante desde el punto de vista tributario e incluso desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda. Voy a dejar de compartir porque no los veo para poder escucharles y poder resolver si es que tienen alguna duda. ¿Tienen alguna duda que les pueda ayudar a resolver? Ah, aquí ya vi. Jennifer Pineda. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, hace poco hice una venta de una propiedad. Bueno, en este caso mi cliente tiene que pagar estos impuestos para que ella pueda ampararse con este beneficio. ¿Qué debe de hacer? Debe pagar su impuesto y después, ¿cómo podría ella pedir la devolución de este impuesto? Claro, sí, mira, una vez que se lleva a cabo el pago, por ejemplo, a partir de que se lleva a cabo la adjudicación y se realiza el pago del impuesto, tendrá 15 días para poder interponer el juicio de amparo indirecto. Es forzosamente que se interponga. Con todo gusto se puede acercar con nosotros, ya sea directamente o a través de la asociación, a través de la UMPI, para que le podamos apoyar en este proceso, pero sí es forzosamente que se tenga que interponer el juicio de amparo indirecto, ya que recordemos que esto no es de manera automática, tenemos que hacer valer nuestros derechos, de lo contrario, de lo que le comentaba, ¿no? Se tendrá que considerar como un acto consentido. Ok, entonces me puedo acercar con alguno de ustedes para que me pueda asesorar con este tema. Sí, claro, sí, con todo gusto, ya sea que le pidan a Jenny mis datos, sino ahorita también se los comparto. De hecho, tenemos un apoyo directo para la gente de la asociación de la UMPI, en la cual se puede llevar a cabo este proceso. En la asociación no estamos colaborando con la UMPI para poder apoyarles en este proceso. Ok, Beatriz Hernández. Gracias por todo, Martita linda. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué documentos debemos tener para solicitar la devolución? Cuando llevan a cabo el proceso, forzosamente, lo primero que hay que revisar, ¿me podrían ayudar, por favor, a apagar los micrófonos? Es que escucho, pero no sé si no escuché bien. Bueno, en este caso, lo que hay que tener es el comprobante de que se llevó a cabo el pago del impuesto. Es muy importante, y alguna boleta predial para poder corroborar los datos. Y ya con esto validamos si es que es viable o no. Mi sugerencia es que no esperen a los 15 días, o sea, inmediata, porque se tiene que preparar el escrito, no es algo que se haga de manera automática. Entonces, mi sugerencia es que si lo tienen, incluso al día siguiente, se pongan en contacto con nosotros para que podamos validar si es viable o no es viable de interponer el juicio de amparo indirecto, y pues para poder hacerlo de manera óptima y pues sobre todo cuidar mucho a nuestros clientes, ¿no? O sea, saliendo en ese momento, pedirle al notario los comprobantes de pago. Así es. Gracias. Con gusto. Buenas tardes. Sí, adelante. Sí, mira, tengo una clienta que el marido le hizo una donación de su casa. Ella ya está divorciada y ahorita la va a escriturar. Entonces tiene que pagar el ISAI, pero es una casa bastante más alta de precio. ¿Cómo se maneja ahí? ¿Esto también aplica para ellos o no? ¿Se va a llevar a cabo la adjudicación por un divorcio? O sea, sí. Cuando estaba casada, el marido le donó esa propiedad. Y entonces no la había escriturado y ya la va a escriturar, y entonces tiene que pagar el ISAI. Es una casa de mucho más dinero que lo que estabas mencionando. ¿También le puede aplicar? También, sí, porque se lleva a cabo la adjudicación. Recordemos que aunque se haya hecho la donación, no se formaliza, no se hace justamente el tema del cambio en las escrituras públicas, sino hasta que se lleva a cabo el pago del impuesto. Entonces sí sería susceptible de que se pueda llevar a cabo el juicio. Porque de todas formas, fue una donación de esposo a esposa. Ajá, ahí habría que revisar si a lo mejor yo creo que no, pero bueno, nada como revisarlo. De todas formas, les puedo apoyar también en ese proceso, si es que se ubica en el supuesto de la reducción del 50%. Creo que no, pero bueno, habría que revisarlo de manera específica. Pero sí, mi primera impresión es que sí es susceptible de juicio de amparo. Sí es susceptible de un amparo.
Ah, perfecto. Oye, ¿ustedes nada más llevan todos los amparos laborales? ¿No están llevando a otro tipo de amparos? No son amparos laborales, son amparos de carácter tributario, de carácter fiscal. Ah, Tenemos otras materias dentro de la consultoría, sí, dependerá específicamente de qué sea lo que requieren. oye, ¿y nos pueden compartir su teléfono? Sí, ahorita les comparto mis datos, la pantalla de mis datos. Es que si no, no los veo. Entonces ahorita primero dejen de resolver las dudas y ahorita les comparto Perfecto. ya la diapositiva con mis datos. De todas formas, me dijeron que iban a compartir la presentación y la grabación y la presentación, y ahí vienen también mis datos. Ok, yo nunca la he recibido, ¿eh? Yo nunca las he recibido No, y la van sí a me he mandar. conectado No, a no, varias. no. Estoy mando mis datos aquí en mi... Ok. ¿eh? Sí, ahorita de todas formas lo compartimos para Muchas prevenir cualquier gracias. cosa, de todas formas la compartimos. Es que si no, no los veo. Bueno, voy a tratar de compartirlas y ahí sigo contestando respuestas. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una duda respecto al monto, porque estamos hablando de 2 millones para aplicar el transitorio sexto, pero si es mayor el costo de la propiedad, ¿qué pasa? Si es mayor, ya no ubicaría en el supuesto de la reducción del 50%. Recuerden que son dos cosas distintas. Una cosa, la posibilidad o el beneficio que nos está dando el gobierno de la Ciudad de México para obtener el 50% de reducción. Esa es una posibilidad. Yo quería mencionarla para que al final de cuentas habrá personas que me conviene muchísimo más el solicitar la reducción que en todo caso llevar a cabo un juicio de amparo indirecto. Si excede de los 2 millones de pesos, en ese caso habría que revisar si es viable la interposición de juicio de amparo indirecto o no. Que casi que la respuesta es que sí, pero siempre lo que en la consultoría hacemos, cada caso en específico se revisa de manera particular, no podemos generalizar, pero bueno, como reducción no se ubica, pero sí podríamos revisarlo para la interposición del amparo indirecto. Ok, entonces, a ver, mi duda es esta. Una es el beneficio del 50% cuando el valor es hasta 2 millones, y eso el notario lo aplica inmediatamente. No, hay algunos notarios que sí lo están haciendo de manera inmediata, pero también hay otros que no. Entonces, mi sugerencia es que si ven que están dentro del rango de 2 millones de pesos y ven que no les están aplicando, lo comenten con el notario acerca de la existencia de este artículo transitorio. Ok, y en el caso de que fuera juicio, ¿qué costo tiene un juicio? Dices que tarda hasta 2 años. Aproximadamente sí, desde que se interpone hasta que se obtiene la devolución. Tenemos costos preferenciales para el caso de la UMPI. Si quieren, con todo gusto les podría compartir a través de ellos cuáles son los costos, o incluso acérquense, comuníquense conmigo directamente. Lo que sí les decimos es que se cobra de un costo inicial de manera simbólica, y el porcentaje grande, nosotros cobramos el 30% sobre lo recuperado, pero este pago se hace hasta que ya tienen la devolución, hasta que se tiene sentencia favorable. Así que mientras no haya sentencia favorable, pues no se va a tener que pagar ese 30%. Perfecto, muchísimas gracias. Con gusto. ¿Sí están viendo mi pantalla? Ya estoy compartiendo mis datos. ¿Alguien me lo podría corroborar? Es que cuando comparto pantalla no los veo. Sí, se ve. Ah, ok. Perfecto. Sí, sí se ve. Sí se ve. Perfecto. Sí, Muchísimas perfecto, gracias. sí se ve. Sí, Okay, sí se ve, gracias. muchísimas gracias. Sí se ve. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. A ver, voy a dejar de compartir mi pantalla para ahora sí verlos. No sé si tengan alguna otra duda. Aquí veo. Yo tengo duda, perdón, yo alzo la Adelante, mano, Carlos Carlos. Ruz. Adelante. Muchas gracias, Sonia, te agradecemos mucho el apoyo. Sonia, ¿aplicaría únicamente en el caso de los escalones que nos comentas o puede ser en cualquiera de los casos? Porque digo, puede ser que estés en contra de la ley como tal porque no se les aplican los mismos derechos, o si nada más, por ejemplo, a mí tengo una casa de 25 millones y tengo que pagar 1 millón más o 1 millón menos porque caigo en ese supuesto y nada más aplicaría en ese caso. No entiendo bien la pregunta. O sea, que Sí, en si me puedo, perdón, te lo vamos a ver. Si puedo yo promover el amparo en cualquier caso pagando el ISAI o únicamente cuando caen los supuestos que mencionaste en los colorcitos. Ya, sí, no, en cualquier caso.
En cualquier caso, sí, sí, sí. Lo que yo les puse solamente a manera de ejemplo para poder entender justamente de qué se trata este tema de proporcionalidad, pero en realidad todas las tarifas no son proporcionales, independientemente de cómo se aplica. Perfecto, muchas gracias. Con gusto, Carlos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Lourdes Macarena, veo que tiene levantada la mano. Lourdes. ¿O alguien más? Creo que Aya, Bienes Raíces, levantó la mano. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias, Sonia. Oye, una duda. A ver, ¿nos puedes repetir nada más los supuestos en los que aplica el amparo? Uno. Y dos, ya ahorita que comentabas de los honorarios, que lo veo bastante bien, dijiste que al momento de la sentencia, pero una vez que se obtiene la sentencia, ¿cómo solicita el cliente la devolución del pago del impuesto, etcétera? Sí, nosotros no es hasta que obtenga la sentencia, sino hasta que realmente ya tienen la devolución, porque a partir de que se tiene la sentencia todavía se puede tardar en lograr la devolución. Entonces, Exacto, esa era mi duda. Ajá, Ok, entonces, y por eso, entonces ahorita, según lo que comentó Carlos, o sea, puede ser de cualquier monto el inmueble, y cualquier tipo de inmueble. así es, de cualquier tipo de inmueble, cualquier monto. La sugerencia es que para que sea viable tanto para el contribuyente como para, en este caso, la consultoría, el monto del ISAI tendría que ser por lo menos de 80,000 pesos, de 80,000 pesos en adelante. Porque Claro, si no, para que pues, se pueda presentar el juicio de amparo, ¿no? así es, porque si no, ahí sí aplica, ¿no? De que resulta más caro El caldo que las albóndigas. Así es, así es. Ajá. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Con gusto, Carlos. Alejandro, pero no importa, Carlos, Alejandro, perdón, por ahí anda. perdóname, ya te estoy cambiando el nombre. Es que sabes que no alcanzo a ver, pero sí, perdóname, No te Alejandro. preocupes. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que ya no hay personas con dudas, creo que ya se atendieron a todas las personas. Y bueno, pues sí, adelante, Perdón. ¿alguien habló? Ajá, adelante. Sí. ¿Ya han hecho estos juicios? O sea, o apenas están iniciando. No, ya están, de hecho la jurisprudencia está desde el año pasado, fue declarada inconstitucional en la Suprema Corte desde el año pasado, por eso es que existe la jurisprudencia, porque de otra manera no se podría haber interpuesto, digo, no existiría la jurisprudencia, entonces sí ya existen ese tipo de juicios. Y en la consultoría también hemos llevado a cabo este tipo de procesos desde antes de la declaratoria de la existencia de la jurisprudencia, pero para nosotros como abogados, con esta jurisprudencia, pues nos ayuda, y incluso por eso es que estamos ventilando este tipo de juicios a través de la asociación porque tenemos altas probabilidades de lograr la devolución. Incluso hasta por eso es que se llega a cobrar hasta el final del proceso. Gracias. Oye, Sonia, perdón, pero es que justo hace ratito que te pregunté, es que cuando explicaste los casos, me entró una llamada y no pude escuchar, por eso es que te pido si me puedes repetir en qué caso sí puede aplicar el amparo. Cuando cuando se lleve a cabo la adjudicación del inmueble, en ese caso, y si se te aplica la tarifa del 113, que es prácticamente en todos, en ese caso eres susceptible de que se pueda interponer el amparo. Mi sugerencia siempre es que si nos podemos ubicar en el supuesto de la reducción, lo hagamos, porque pues es mucho más rápido y nos evitamos un juicio. Pero si no te ubicas en ese supuesto y tienes un monto superior a 80 pesos, es susceptible de que te puedas ir a amparo. Hay que revisar documentos por alguna cosa, pero en general esos son los supuestos para la interposición del amparo. ¿Sí? Es que ya no escuché, ¿sí? Sí, muchas gracias, perdón. Perfecto, con gusto. Bueno, pues creo que ahora sí ya no hay dudas. Bueno, ya compartí mis datos. Mi nombre es Sonia Hernández. Ha sido un verdadero gusto compartir el día de hoy con ustedes. De todas formas, yo comparto mi presentación, ya tienen mis datos. Con todo gusto, acérquense conmigo. Si tienen alguna duda, estamos trabajando de manera conjunta con la asociación. Entonces, pues bueno, también pregunten con ellos cuál es el proceso para poder hacerlo o para poderlo llevar a cabo. Sonia, muchas gracias, hermano. Con mucho gusto. Por favor, Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Sus datos. ¿Sí? Gracias.
Bueno, Sí, adelante. tengo una duda. ¿Me escuchan? A ver, voy a compartir mis datos. ¿Me escuchan? Gracias. Aquí lo voy a dejar unos momentos. ¿Sí los ven? Ya Yo están. tengo Ya una duda. Gracias. Sí, ya los los estoy veo, compartiendo. gracias. A ver, no sé si vieron que levanté la mano. Tengo una duda. ¿Me oyen? Adelante. Sí, para aplicar este juicio de amparo, ¿es sobre el valor del predial o el valor comercial a lo que se venda? Es que ya no lo escuché eso, si es el valor más alto por ejemplo, si el predial dice 5 millones, ¿es sobre eso o sobre lo que se vendió? No sé si me explico. No, es que es en realidad sobre el. Sí, voy a dejar de compartir. Sí, lo que se considera es, en este caso no vamos a considerar predial, sino es lo que se calcule por impuestos sobre adquisición de inmuebles. El caso de predial es otra cosa, independiente. Recuerden que cuando llevamos a cabo el cálculo del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se puede hacer a través de valor catastral o de valores unitarios. Ya que hayamos determinado, o bueno, en este caso el notario o el contador, el que les lleva a cabo ese proceso, determinará cuál de los dos se va a considerar para calcular el ISAI. Y el resultado del impuesto sobre adquisición de inmuebles es el que nos va a servir como parámetro para poder llevarlo a juicio de amparo indirecto. Ese es el proceso. En el caso de predial es otra cosa, que déjenme decirles que también las tarifas que fueron publicadas para este año también son, tienen los mismos vicios, nada más que en este momento no estamos hablando de ello porque todavía no hay jurisprudencia, pero también podría ser susceptible de que se puedan impugnar el caso de predial. Ok, gracias. Con todo gusto. Y bueno, pues ahora sí ya compartí, quedo atenta para si tienen alguna duda, con todo gusto llámenme y lo podemos platicar. Y bueno, que tengan una muy buena tarde. Gracias. Sonia. Hasta luego. Gracias a todos por participar. Bonita tarde. Muchísimas gracias. Gracias. La tesis que mandó Paola.